Hello everyone and welcome to this video class. I am the teacher Mauro and in this class we will study the infinitives and gerunds for uses and purposes. Bienvenidos a todos a esta video clase, soy el teacher Mauro. Vamos a estar estudiando los infinitivos y los gerundios para usos y propósitos. Esta actividad está propuesta en el libro de Interchange 2 y es el Grammar Focus número 1 de esa unidad y corresponde al punto 3. Entonces vamos a iniciar con esta explicación, que es un tema muy fácil como siempre si se pone mucha atención. Entonces vamos a apagar un momento la cámara mientras explico y luego volvemos a ella con la pronunciación para que sea más efectivo. Vamos acá. Entonces, muchachos, para entender esto bien, para entender esto mejor, in order to understand this better, I think it is important to explain it in Spanish. Vamos a explicar esto en español. Entonces tenemos aquí que el tema corresponde a los infinitivos y a los gerundios. Para entenderlo, miremos primero que todo qué son los verbos en infinitivo en español. Para hacerlo, debemos prestar mucha atención a qué son los verbos y luego a qué es la conjugación. Entonces, primero que todo repasemos. ¿Qué son los verbos? Bueno, los verbos son esas palabras o esa categoría de palabras que agrupamos porque en su conjunto, esta categoría de palabras o todas las palabras que pertenecen al conjunto de los verbos siempre van a expresar acción, pasión o estado. Esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Desde el grado quinto se nos ha enseñado que los verbos son esas palabras que sirven para expresar acción, pasión y estado. Por lo tanto, si los verbos hacen eso y las acciones, las pasiones y los estados pueden pasar en presente y pueden ocurrir también en pasado y pueden ocurrir en futuro, los verbos están directamente ligados a lo que es el tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de conjugación, es de darle una característica al verbo para que de ese modo se pueda uno diferenciar entre el mismo verbo cuando se expresa en pasado, en presente o en futuro. Y cuando hacemos eso se llama conjugar el verbo. Si agarramos cualquier otro tipo de palabra, por ejemplo un adjetivo, por ejemplo blanco, o bonito o feo, que son todos adjetivos, esos no se expresan en pasado, presente o futuro. Esos son atemporales, pero los verbos sí están vinculados con el tiempo. Tomemos un verbo cualquiera. Tomemos el verbo caminar. El verbo caminar, si yo lo expreso yo con el sujeto, el pronombre personal de primera persona, entonces yo lo expreso en pasado, digo yo caminé. Si yo lo digo en presente es yo camino. Y si yo lo digo en futuro es yo caminaré. Entonces, cuando hacemos esto, de añadirle una terminación al verbo para cambiarle el tiempo, esto es lo que se llama conjugar. Pues aquí estamos viendo un verbo conjugado cuando expresamos caminé, camino o caminaré, porque se le está añadiendo la característica o el atributo del tiempo. Entonces, cuando nosotros tenemos estos verbos conjugados, notamos inmediatamente que el verbo tiene en conjunto, en común, tiene una raíz, que en este caso sería, por ejemplo, camino. Y luego va a haber unas terminaciones que se llaman sufijos. Haré, caminaré, para que sea futuro. Camino, yo camino, entonces esta es para presente. Caminé, esta es para pasado. Entonces, el verbo tiene una raíz y luego se le añade un sufijo para darle ese atributo si es en pasado o en presente o en futuro. Esto entonces es la conjugación, añadirle sufijos a una raíz verbal para que tenga esa característica de tiempo. Entonces ya sabemos que es un verbo, ya sabemos que es conjugar y ya sabemos que los verbos están directamente ligados con el tiempo. ¿Listo? Bueno, ya teniendo claro esto, nosotros también tenemos que tener claro de que también podemos tener verbos sin conjugar.
Y eso es a lo que eso es a lo que vamos a llamar verbos en infinitivo. En español, esos verbos sin conjugar los reconocemos porque terminan en ar, en er y en ir. Entonces, un ejemplo de cada uno sería, por ejemplo, caminar, como ya lo pusimos allí. Por ejemplo, correr y reír. Y estos verbos que por lo general terminan en ar, er, ir, son verbos en infinitivo. Y esos verbos en infinitivo son verbos que todavía no están conjugados, no tienen marca de tiempo. Si yo digo caminar, no puedo decir si eso ocurrió en pasado, presente o futuro. Por lo tanto, decimos que esta es una forma básica o simple del verbo que simplemente está indicando que es la acción, pero no está conjugado. A esto lo podemos decir que es un verboide. ¿Por qué? Porque todos estos podrían ser verboides, porque no alcanzan a ser verbos, no alcanzan a expresar el tiempo, ¿sí? Tampoco hacen referencia a un sujeto. Entonces a esto los podemos llamar verboides. Y así como existe esto en español, eso también va a existir en inglés. Fíjense que sí, solo que en inglés hay dos modos de hacerlo. Lo podemos hacer, esto lo podemos hacer directamente por la forma tradicional y por la forma de gerundios. ¿Por qué digo la forma tradicional? Porque estoy seguro que esto ya lo hemos visto en algún momento. ¿Cómo es la forma tradicional? Es la forma con el tú, la partícula tú. Tú es una preposición que puede significar para, o a, o hacia. Pero entonces cuando tenemos la partícula tú más un verbo, resulta que ese verbo va a estar en infinitivo. Entonces, ¿cómo así? Aquí lo tenemos, el verbo, el tú más el verbo. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra to walk, que el walk es caminar, entonces directamente aquí tenemos caminar porque está en infinitivo. Si yo pongo walk, no está en infinitivo y está esperando para que nosotros le pongamos un sujeto para decir yo caminé. Walk no es un infinitivo. Walk es el verbo ya conjugado en presente esperando un sujeto para decir yo caminé o ella caminó, yo caminé, ella camina, él camina, nosotros caminamos, en fin, le está esperando ese sujeto para conjugarse en presente. Entonces, ya saben que con la partícula to hacemos estos infinitivos. Por ejemplo, el verbo correr, to run. El verbo reír, to laugh. Esta es una forma de construir infinitivos con el to más el verbo. Recuerde que en español solo tenemos una. En inglés, en English, tenemos entonces dos maneras. Esta que les acabo de mostrar es la tradicional. ¿Cuál es la otra? La que es con los gerundios. Gerunds. ¿Y qué son los gerundios? Bueno, en inglés los gerundios son los que tienen la terminación ing y ing. Entonces ustedes dirán, profe, pero es que en otras ocasiones ya hemos visto que los gerundios, y sobre todo en español ya sabemos que los gerundios son los que tienen esa terminación ando-endo. Bueno, en inglés para que un gerundio tenga la terminación ando-endo debe tener el verbo to be más el verbo con ing. De ese modo va a significar ando-endo. Si no tiene el verbo to be, entonces no es un gerundio de ando-endo, sino que va a pasar a ser una forma o la otra forma de expresar infinitivo. Entonces, ¿cómo expresamos estos infinitives? ¿Cómo expresamos estos infinitives en English? Tenemos dos opciones, vuelvo e insisto. La de la izquierda, que es la forma tradicional, y la de la derecha, que es simplemente el verbo en ing. Entonces tenemos, por ejemplo, walking, que es caminar. Entonces aquí lo tenemos, walking también es caminar. Running, se dobla la n porque es un monosílabo, y a cualquier monosílabo que se le agregue cualquier sufijo, se le va a doblar la consonante. Y finalmente, login. Aquí lo tenemos. Entonces, cualquiera de estos verbos con ing al final que no tenga el verbo to be a la izquierda no va a ser un gerundio ando-endo, sino que va a ser un infinitivo.
Profe, ¿cuál uso yo entonces? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Cualquiera, por ahora, en este momento, en esta parte de la unidad, ustedes pueden usar cualquiera. Es decir, usémoslos indistintamente. Luego entenderemos y aprenderemos que hay unos verbos que prefieren un uso o el otro, o que dependiendo de la preposición van a tener un uso o el otro. Por ahora, sabremos y tengamos en cuenta que son dos formas de construir gerundios. Bueno, ¿para qué se usan? Aquí tengo a la derecha los gerunds versus el infinitivo tradicional. Tenemos que los gerunds pueden funcionar como el sujeto de una oración, como un objeto directo de una oración, como el sujeto de un complemento, como el objeto de una preposición o después de ciertas expresiones. El infinitivo también, pues dentro de sus usos tenemos que sirve para indicar el propósito de una acción, como el sujeto de una oración, como un objeto directo de una oración, como el sujeto de un complemento, como un adjetivo, como un adverbio, después de un adjetivo, después de un sustantivo o pronombre objeto refiriéndose a una persona, o se usa para una forma de palabra de pregunta. Entonces, a ver, ¿a qué va todo esto? Esto queda más claro cuando analizamos aquí estos infinitivos, porque aquí en este caso lo vamos a ver que los infinitivos para indicar el propósito de una acción. Aquí es donde nos vamos a enfocar en este uso de los infinitivos, porque los gerundios y los infinitivos sirven para esto mismo. Recuerde que el infinitivo aquí lo podemos partir infinitivo e infinitivo gerundio. Gerundio solos pues va a tomar esto, pero el infinitivo gerundio entonces va a ser este. Listo. Recuerden que es dos formas de hacer infinitivo en inglés. Y aquí nos está comparando es el gerundio, el ando, endo versus el infinitivo, para que tengamos presente que hay las diferencias. Pero cuando tenemos un gerundio en infinitivo, infinitivo, gerundio, infinitivo, infinitivo, pues estos usos van a ser compartidos, los de la derecha. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que los infinitivos, o los infinitivos infinitivos, estos, y los infinitivos gerundios, para expresar usos y propósitos. ¿Cómo hacemos? Entonces, tenemos una oración. I use my computer. Yo utilizo mi computador. Recuerden que vamos a expresar propósito con esos infinitivos. I use my computer. Yo utilizo mi computador para enviar emails. To send emails. Aquí lo tenemos. Para enviar emails. Entonces, aquí con este gerundio, perdón, con este infinitivo, este no es todavía gerundio. Con este infinitivo, to send, estamos expresando el propósito. Utilizo mi computador para. Este to podemos decir que toma ese valor de para. Recordemos que el to también es una preposición que sirve para construir los infinitivos, sí, pero aquí rescata su valor de preposición para significar para, ya que también sigue siendo preposición. Entonces dice I use my computer. Yo utilizo mi computador to send emails, para enviar emails. Esta es la manera en que expresamos propósito con el infinitivo, en el que cuando decimos algo y luego ponemos en el complemento to y el verbo, ¿cierto? Queda en infinitivo, ya esta preposición, esta partícula toma nuevamente su valor de preposición para significar para. Otro ejemplo, some people use computers to play games. Algunas personas utilizan los computadores para jugar juegos. Entonces recuerden que esto solo es un infinitivo, pero a veces cuando estamos dándole significado a la connotación de propósito, se rescata su valor de preposición para significar para. La última, computers are often used to watch movies. Aquí lo tenemos, to, para. Los computadores regularmente se usan para ver películas. Esto nos indica cómo expresar propósitos con los infinitivos infinitivos. Ahora miremoslo con los infinitivos gerundios, cómo se expresa propósito. Bueno, los infinitivos gerundios no tienen una preposición, como en el caso de to, que les ayude a decir para. Entonces para eso vamos a recurrir a la preposición como tal, para, o sea, el para verdadero. ¿Cuál es el para verdadero? Sería for. Entonces, para expresar propósito, entonces vamos a tener que utilizar para todas las oraciones, vamos a tener que utilizar for. ¿Por qué? Porque for significa para.
Y sending, y el verbo con ing, en este caso sending, va a significar entonces el verbo en infinitivo. ¿Por qué? Porque no está acompañado de un verbo to be, como les expliqué en la partecita abajo. Si no está acompañado de verbo to be, entonces es un infinitivo. Dice, I use my computer, utilizo mi computador para enviar emails. ¿Qué significa a la izquierda? Utilizo mi computador para enviar emails. Utilizo mi computadora para enviar emails. Así se escriban muy diferentes, significan exactamente lo mismo. Eso es lo que quiere decir acá. Usted puede utilizar cualquiera de los dos infinitivos, infinitivo, infinitivo, infinitivo gerundio, y va a significar exactamente lo mismo, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Esto significa exactamente igual. Aquí voy a poner un igual bien grande, mire. Esto significa exactamente igual, aunque con tanta línea yo creo que ya se van a confundir. Vamos a borrar más bien todo y con los ejemplos vamos a ir mirando. Entonces todo lo que encontramos aquí lo expresamos acá. Aquí este infinitivo tiene una preposición, por eso no requiere otra y tú toma el valor de para. Estos infinitivos en cambio no tienen, entonces se le pone el para verdadero, que es for, y significa para. Entonces dice lo mismo. Algunas personas utilizan computadores para jugar juegos. Algunas personas utilizan computadores para jugar juegos. Lo mismo. Los computadores son regularmente o son comúnmente o por lo general. Recuerden que often es un adverbio de frecuencia que más o menos dan, no sé, pongamos un 80%. Un often es muy regular, más arribita del sometimes. Entonces dice que los computadores son regularmente usados para ver películas, lo mismo que aquí a la derecha, los computadores son regularmente usados para ver películas. Es exactamente lo mismo, no se vayan a confundir que porque esto tiene ing, entonces va a significar algo diferente. No, simplemente es esto de que es otro tipo de infinitivo, ya que en inglés contamos con las dos posibilidades de hacer dos infinitivos. Voy a encender la cámara para que hagamos la pronunciación y ustedes se van a encargar de hacer el ejercicio. Entonces, denme un segundo. Aquí estamos de nuevo, entonces sería algo así. La primera dice, I use my computer to send emails. I use my computer for sending emails. Some people use computer to play games. Some people use computers for playing games. Computers are often used to watch movies. Computers are often used for watching movies. Entonces, ahí tenemos la pronunciación de esas oraciones que también pueden escucharla por parte de los audios, porque es importante escuchar y ver la pronunciación también cuando yo la hago, porque de ese modo usted va a ir aprendiendo a reconocer los sonidos y de ese modo usted va a entrenar o ejercitar su oído. Listo, esto sería básicamente toda la explicación que tiene que ver con este Grammar Focus. Ahora a ustedes les corresponderá hacer los ejercicios, que para el caso aquí nos dice que haga un pareamiento según la posibilidad de los propósitos que pueden tener cada una de estas cosas. Por ejemplo, dice que los satélites are used, los satélites se usan to study the world's weather. Entonces, para estudiar el clima mundial. Perfecto, este encaja con este. Robots are sometimes used perform dangerous tasks. Aquí está perfecto, por ejemplo, con este. Vamos a ver el tercero. Dice, you can use a cell phone. Puedes utilizar el teléfono. ¿Para qué? Para leer libros, para transmitir llamadas de teléfono. Yo diría que por este lado, pero también, por ejemplo, aquí hay una de send text messages. Por ejemplo, aquí tendríamos esta. También los teléfonos se podrían utilizar para obtener direcciones o comprar en línea, dependiendo. O sea, ya los teléfonos tienen tantas funciones, pero ustedes van a encajar las que quieran. Al caso es que por cada una de estas oraciones, por ejemplo, la de los satélites o la del teléfono, así usted, pues, por ejemplo, sepa que hay varias o lo emparejo con varias, va a tomar esta oración, la oración, por ejemplo, la 3, la del teléfono, va a tomar la oración 3 y va a hacer dos oraciones. Una utilizando el infinitivo y va a hacer otras utilizando el infinitivo gerundio. Por ejemplo, you can use a cell phone. Usted puede utilizar un celular to transmit telephone calls. Y la otra la puede hacer you can use a cell phone for sending text messages.
ahí tienen una. Aquí les acabo de hacer una oración gratis. Y el libro también les deja un ejemplo para que lo tengan en cuenta. Lean las instrucciones, terminen de hacer lo que les dice la guía que hagan. Y espero que haya quedado muy claro y les haya gustado el tema. Nos vemos en una próxima ocasión. Se congeló la cámara. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. See ya.